¿Qué pasaría si la conciencia no fuera el más sublime de nuestros dones, sino la más cruel de las maldiciones? Permítanme comenzar esta vigilia nocturna no con una declaración, sino con una confesión que yace en el centro más oscuro de mi propio espíritu. El peor de los abismos no es el que se abre bajo nuestros pies en la tierra inestable, sino el que se extiende silencioso y frío dentro de la arquitectura de nuestra propia mente. Y la verdadera tragedia es descubrir que somos los únicos, entre miles de millones, que han caído o que se atreven a asomarse a sus profundidades insondables. Nos han enseñado a lo largo de los siglos, iluminados por la falsa promesa del progreso, que la vigilia intelectual es la meta, que la claridad del pensamiento es la llave que abre las puertas de la felicidad y el éxito. ¡Qué burda y peligrosa falacia! La verdad, mis queridos compañeros de la sombra, es que hay un precio incalculable, un tributo pagado en la moneda del aislamiento y la melancolía, por el simple y terrible acto de estar verdaderamente despierto en un mundo que ha elegido, con una obstinación casi beatífica, permanecer sumido en un sopor colectivo. Esta noche descenderemos a esa cámara oculta, a ese mausoleo del espíritu, donde el individuo despierto guarda su más preciado y doloroso tesoro, a la conciencia lúcida. Hablaremos del precio que se paga por ver la niebla disiparse, por entender los mecanismos invisibles del terror que acechan bajo la alfombra de la vida cotidiana. La masa, esa vasta congregación de almas satisfechas con los sueños ligeros que les ofrece la ignorancia, navega por la existencia con una sonrisa superficial y una paz que envidio, una paz que es, en esencia, la ausencia de reflexión profunda. Ellos duermen, y en su sueño encuentran refugio de las verdades espectrales que a nosotros nos persiguen implacablemente. El hombre consciente, sin embargo, es un extranjero perpetuo. Es el único que percibe el leve crujido en las vigas del universo, el único que distingue el espectro de la decadencia danzando detrás de la belleza fugaz, el único que escucha el sutil, casi inaprehensible, latido del corazón delator del tiempo, marcando el inevitable declive de todo lo que es amado o aspirado. La conciencia es un cristal magnificador que no solo enfoca la luz, sino que también captura y amplifica la oscuridad, el dolor intrínseco de la existencia, la soledad radical que define al ser humano separado de la divinidad o de la simple, reconfortante ilusión. Este estado de lucidez no es una elección, es una sentencia impuesta por una sensibilidad excesiva, una especie de hipersomnia invertida, donde la mente nunca se permite el descanso. Y es aquí donde yace el gancho de nuestra macabra exploración. Cómo vivir, cómo mantener la cordura, cuando la propia percepción de la realidad se convierte en la fuente inagotable de la propia tortura. Cómo evitar la náusea, cuando se entiende que la mayoría de las interacciones humanas no son sino pantomimas bien ensayadas, rituales vacíos de significado profundo, diseñados únicamente para mantener a raya el horror del vacío. Nos adentraremos en el mal de la claridad. Observaremos cómo el soñador despierto es estigmatizado, cómo su verdad se confunde con la locura o el cinismo. Analizaremos cómo este individuo navega por las aguas turbias de las convenciones sociales, incapaz de compartir la profundidad de su visión, condenado a traducir sus pensamientos más densos en susurros inaudibles para la multitud que prefiere el ruido alegre de la inanidad. Prepárense para sentir el frío de este aislamiento, pues es la atmósfera esencial de la verdad. La conciencia, al despojarnos de las capas protectoras de la ilusión, nos arroja sin piedad al torbellino, al Maelstrom del pensamiento implacable. En este descenso vertiginoso, el individuo despierto descubre que el universo no es un tapiz tejido por la benevolencia, sino una vasta maquinaria indiferente, y que la existencia humana es un frágil parpadeo suspendido sobre la negrura abisal. Y si el terror cósmico es grande, el terror de la proximidad, el terror interpersonal, es infinitamente más devastador. El durmiente, protegido por su ingenuidad, cree en las promesas de la permanencia, cree que la belleza es eterna, que el amor es un refugio inexpugnable y que la justicia es una fuerza activa en el cosmos. ¡Cuán envidiable es esa ceguera! El consciente, por el contrario, está condenado a percibir la putrefacción antes de que se manifieste el aroma. Cuando mira un rostro amado, no ve solo la perfección del momento presente. Su visión es doble, espectral, y ya anticipa la cera fría de la muerte futura, el polvo que inevitablemente consumirá esa forma tan adorada. La conciencia transforma el amor en una profecía de pérdida. Cada alegría es, por lo tanto, una deuda que el destino nos cobrará con creces en la amargura de la memoria. Esta visión dual, esta percepción simultánea de la realidad y su inevitable negación, es la fuente de una agonía perenne. Mientras los demás
se deleitan en los placeres superficiales. El individuo lúcido detecta la futilidad espectral que los envuelve. La risa de la multitud le suena hueca, un ruido que intenta, sin éxito, sofocar el eco de un silencio primordial que él sí oye. Las grandes pasiones que mueven a la Mayo ría la avaricia, la ambición desmedida, la fe ciega parecen movimientos de marionetas dirigidas por hilos absurdos. Mientras que él observa, desde la platea, el escenario vacío donde la verdadera obra, la búsqueda del significado trascendental, nunca llega a representarse. El vocabulario que empleamos para describir estas revelaciones es, en sí mismo, una trampa. ¿Cómo se puede comunicar la textura del vacío, el frío metal de la verdad desnuda, a aquellos que solo entienden el calor suave de las mentiras compartidas? Esta incomunicabilidad engendra un aislamiento que es más profundo que la soledad física. Es una soledad metafísica. El consciente habla un dialecto del alma que nadie más comprende, un idioma cifrado en la melancolía y la exactitud cruel. Él puede escuchar el gemido silencioso de las estructuras de la sociedad al colapsar bajo el peso de su propia hipocresía. Pero si intenta transmitir este sonido a los demás, será recibido con la mirada vacía. El diagnóstico rápido de la paranoia, o peor aún, el desprecio por interrumpir su placidez. Hemos descendido al punto donde el miedo no es un evento transitorio, sino una condición permanente. El miedo del durmiente es concreto, el ladrón, la enfermedad, el fracaso financiero. El miedo del consciente es existencial, el miedo a la ausencia de significado, el miedo a la propia vasta e infinita capacidad de sufrimiento, y el terror de estar siempre solo con la verdad. Este conocimiento, que actúa como un corrosivo sobre el alma, es el precio inicial de la lucidez. Ya no es posible el retorno a la dulce inocencia. La puerta ha sido cerrada y sellada con el plomo pesado de la reflexión sin fin. Continuamos nuestro viaje hacia el corazón del Hathor, donde este conocimiento no solo atormenta, sino que exige una respuesta. Y al adentrarnos más profundamente en esta cámara de espejos fracturados que es la mente hiperconsciente, llegamos al punto donde el conocimiento se transforma de una carga intelectual en un peso moral abrumador. El individuo despierto, al percibir la farsa y la fragilidad del mundo, se enfrenta inevitablemente a una elección terrible, participa en la pantomima, simulando un sueño para encajar, o se mantiene en la soledad gélida de su verdad. Esta es la encrucijada del corazón del Hathor. No hablo del corazón que late por culpa tras un crimen cometido, sino del órgano que pulsa con la agonía de la verdad no reconocida, de la hipocresía ajena y propia que no puede ser silenciada. La persona consciente escucha este latido constante, resonando en el silencio de sus noches, acusándolo no de un acto, sino de una inacción, la incapacidad de conciliar su visión superior con la necesidad básica de pertenecer. El mundo, en su somnolencia, exige uniformidad, exige el ritual del asentimiento, la sonrisa aprobatoria ante las trivialidades, la indignación selectiva ante las injusticias consensuadas y la indiferencia ante las verdades inconvenientes. El consciente, al intentar participar en este drama social, siente una profunda disonancia. Cada palabra que pronuncia que no está cargada de su verdad, cada gesto que imita para parecer normal, es una traición a sí mismo. Y esta traición se manifiesta en el latido ensordecedor que solo él escucha. Este corazón, que no miente, le recuerda que está viviendo una vida prestada, usando una máscara que no fue tallada para su rostro. La soledad del consciente es, por lo tanto, una soledad activa, una agonía mantenida. Y aquí es donde el peso del aislamiento se vuelve casi insoportable. Él ve el rostro de sus congéneres, pero no ve dentro de ellos, porque sabe que ellos no se ven a sí mismos. La mayoría vive en una superficie pulida, reflejando lo que la sociedad desea que sean. El consciente ha roto ese espejo, y lo que encuentra detrás es a menudo un horror a la indiferencia básica del ser humano hacia el sufrimiento que no es el suyo, la facilidad con la que se autoengaña, la crueldad inconsciente que subyace a la cortesía. Si se sienten identificados con esta descripción, si sienten el frío de este conocimiento penetrando los huesos de su propia percepción, si perciben que su mente es un faro solitario en una costa de neblina, les invito a no permitir que esta exploración se disuelva en la vasta indiferencia del ciberespacio. Deténganse un momento si sienten que este diálogo resuena con la verdad espectral que ustedes custodian. Si el eco de este misterio les atrapa y no les permite volver al fácil sueño, pulsen ese botón de me gusta y suscríbanse a esta vigilia. Solo en el compartir de esta sombra podemos encontrar un tenue consuelo. Retornando a la carga,
Esta conciencia no solo afecta la visión del mundo exterior, sino que erosiona el interior. El consciente se convierte en su propio juez implacable. Cada error es analizado bajo el microscopio de una lucidez aterradora, mientras el durmiente puede perdonarse rápidamente sus faltas, envolviéndolas en excusas convenientes. El despierto no puede. Él ve la cadena causal, la intención subyacente, la debilidad moral expuesta. La autocrítica se convierte en autoflagelación, y el precio de la conciencia incluye, inevitablemente, un profundo sentimiento de indignidad personal, magnificado por la certeza de que, aunque lo intente, nunca podrá alcanzar la pureza moral que su mente puede concebir. Pero su humanidad le niega. Es un esclavo de su propio ideal de perfección, y esa esclavitud es quizás el tributo más amargo. Una vez que hemos reconocido el latido implacable del corazón que delata la verdad, el siguiente paso en nuestra espiral descendente es enfrentar la naturaleza esquiva y cambiante de la realidad misma. El gran enigma que la conciencia lúcida desvela. El durmiente se aferra a la solidez de lo tangible, a la narrativa lineal del tiempo y la causalidad. Para él, el mundo es un lugar predecible, aunque a veces cruel. Para el consciente, la realidad es un tejido fantasmagórico, inestable, donde las fronteras entre lo lógico y lo quimérico se disuelven con la facilidad de un sueño al amanecer. La mente consciente está dotada de una capacidad aterradora, a la habilidad de ver la contingencia en todo. No hay necesidad, solo probabilidad. Lo que es hoy firme, mañana podría ser polvo. Esta comprensión de la fragilidad esencial de la existencia es lo que distingue al pensador profundo del superficial. El superficial busca consuelo en la rutina. El profundo detecta la amenaza oculta en cada repetición, sabiendo que la monstruosidad acecha precisamente donde se espera la familiaridad. Aquí reside el enigma de la cordura, que es más cuerdo vivir una vida plena de sentido, aunque basado en ilusiones reconfortantes el sueño, o vivir una vida paralizada por la verdad, la certeza de la futilidad cósmica, la vigilia. El consciente está constantemente desafiado por esta paradoja. Su intelecto le exige la verdad absoluta, pero su espíritu, su instinto de supervivencia, clama por la paz que solo la ilusión puede ofrecer. Este tira y afloja interno no es una neurosis menor, es el campo de batalla donde la mente se autodestruye o se trasciende. Además, el consciente se enfrenta a la naturaleza arbitraria de la verdad moral y estética, mientras la multitud se consuela con dicotomías simples: ve bueno en malo, bello en feo. El despierto ve la amalgama, el gris eterno. Entiende que la monstruosidad a menudo se disfraza de virtud, y que la belleza más exquisita puede nacer del dolor más abyecto. Esta incapacidad para juzgar con la simplicidad de la masa le otorga una visión caleidoscópica, pero también le roba la firmeza moral que necesitan los líderes o los participantes entusiastas de cualquier causa. Él ve demasiados lados de la pirámide, lo que lo condena a la inacción reflexiva. El enigma se intensifica cuando consideramos el aspecto temporal. La conciencia no solo vive en el presente, sino que habita en una eternidad personal donde pasado, presente y futuro colapsan. El peso de la historia, los errores no aprendidos, la crueldad repetida se siente tan palpable como el aire que respira. Y el futuro no es una promesa, sino una serie de catástrofes potenciales meticulosamente calculadas por su mente. El durmiente avanza hacia adelante sin mirar, pero el consciente camina hacia atrás, con los ojos fijos en el abismo que ya ha existido y el que se avecina. Esta hiperconciencia del tiempo es lo que lleva a la melancolía filosófica. Desafiamos ahora la percepción común. El conocimiento no libera, encadena la conciencia, al exponernos al enigma de la realidad, y al hacernos plenamente responsables de la percepción de esa realidad, nos ata con grilletes de oro al sufrimiento. Es una prisión lujosa, construida con la arquitectura de la lógica perfecta y el análisis impecable, pero sigue siendo una prisión. La tarea es ahora buscar una grieta en los muros, aunque sepamos que la grieta no es una salida, sino solo otra perspectiva del horror. Hemos escalado la pared escarpada del entendimiento, y llegamos ahora al pináculo de nuestra agonía, al clímax del cuervo, donde la verdad se revela no como una liberación, sino como la sentencia definitiva. El cuervo, esa ave de mal agüero, no repite una palabra de esperanza o consuelo, sino la negación a nunca más, evermore. Esta palabra encapsula la síntesis más cruel del precio de la conciencia. El clímax no es la revelación de un secreto externo, sino la aceptación interna, brutal y sin paliativos, de que el estado de vigilia perpetua
es irrecuperable, lo que es más aterrador, improductivo en términos de felicidad o paz mundana. La mente consciente ha luchado por encontrar un patrón, un significado final, una matriz divina detrás del caos. Ha analizado cada detalle, ha diseccionado cada motivación humana, y al final de este exhaustivo viaje analítico, la única respuesta que obtiene es el eco frío y monótono de la indiferencia universal. El nunca más del cuervo se aplica a varias ilusiones vitales que el consciente debe enterrar. Primero, nunca más la inocencia. El conocimiento actúa como un ácido que disuelve toda fe simple y todo optimismo no ganado. El consciente no puede volver a creer en la bondad inherente del ser humano o en el destino benévolo del universo. Esta pérdida no es un simple cinismo, es una amputación del espíritu. El mundo se vuelve un lugar más nítido, pero también infinitamente más hostil. Segundo, nunca más la conexión genuina con la Mayo Real. La brecha entre el durmiente y el despierto se convierte en un abismo infranqueable. El consciente comprende que la profundidad de su pensamiento lo aísla irremediablemente de las alegrías triviales y compartidas que dan calor a la vida social. El amor, la amistad, la camaradería. Todo se experimenta a través del filtro de una duda persistente y una soledad esencial. La interacción se convierte en un acto diplomático, no en una fusión de almas. Tercero, y el más devastador, nunca más la posibilidad de descanso mental. La mente hiperactiva, la que ha pagado el precio de la conciencia, es una máquina que no se apaga. Incluso en los momentos de supuesto relax o de sueño, el subconsciente está cargado con el peso de las verdades acumuladas. Es una tortura sin fin, un motor de análisis que no conoce el punto muerto. Y es en esta falta de tregua donde se juega la verdadera batalla contra la locura. La locura, a menudo, es solo la incapacidad del espíritu de soportar la incesante claridad. En este clímax, debemos confrontar la pregunta definitiva en sí. La conciencia nos condena al sufrimiento y al aislamiento. ¿Por qué no buscar el olvido? La respuesta es tan noble como trágica en la mente. Una vez despierta, se aferra a su lucidez con una tenacidad feroz, incluso si esa lucidez es la fuente de su dolor. Es un apego a la verdad. Por muy horrible que sea, preferimos el dolor auténtico de la vigilia al consuelo falso del sueño. Esta adhesión a la integridad intelectual es el único triunfo moral que le queda al condenado. Es la afirmación de que, incluso en la oscuridad total, la chispa de la razón pura, aunque dolorosa, vale más que la cálida penumbra de la ignorancia. Es el reconocimiento de que somos diferentes, y en esa diferencia reside nuestra singular y melancólica gloria. Hemos recorrido el laberinto de la mente, hemos palpado el frío de la verdad, y hemos escuchado el eco fatal del nunca más. Ahora, al recoger los fragmentos dispersos de nuestra exploración, debemos buscar el legado de esta conciencia dolorosa, la conclusión filosófica que nos permita, si no aliviar el peso, al menos entender su propósito último. Si la conciencia es una maldición, ¿dónde reside el valor de haberla soportado? El legado del consciente reside en su capacidad para la profundidad y la creación. Los durmientes viven vidas amplias, llenas de actividades, pero superficiales. El consciente vive una vida estrecha en la interacción social, pero infinitamente profunda en la experiencia interna. El aislamiento impuesto por la lucidez es, paradójicamente, el crisol donde el espíritu forja sus más grandes obras. La melancolía se transforma en musa, el horror en inspiración, y la soledad en el espacio necesario para la reflexión ininterrumpida. El precio de la conciencia es la infelicidad personal, pero la recompensa, si es que la hay, es la capacidad de trascender esa infelicidad a través del arte, la filosofía o la ciencia que desnuda la realidad. El consciente no solo ve la podredumbre, sino que la describe con una precisión que obliga al soñador a, por un instante fugaz, entreabrir un ojo. El legado no es la alegría, sino la autenticidad. El hombre que ha visto el abismo es el único que puede advertir a los demás sobre su profundidad, incluso si ellos eligen no escuchar. Lo que aprendemos es esto: no hay reconciliación posible entre la verdad absoluta y la paz mundana. Debemos aceptar que somos seres duales, condenados a desear la calma que proviene del sueño, pero obligados por la naturaleza de nuestra mente a la turbulencia de la vigilia. La verdadera sabiduría no es la eliminación del sufrimiento, sino el abrazo de este sufrimiento como la señal irrefutable de que nuestra alma está viva, despierta y negándose a ser cómplice de la farsa general. El desafío final no es cambiar el mundo dormido, tarea fútil y agotadora,
sino gestionar la propia vigilia. Consiste en encontrar belleza, no a pesar del horror, sino en el horror mismo, en la arquitectura perfecta de un desastre, en la lógica fría de la decadencia, en el eco poético de la desesperación. Esa es la alquimia del espíritu consciente. Y ahora, cuando la sombra de la medianoche se extiende sobre nosotros, si han encontrado en este descenso un reflejo de su propia verdad, si este peregrinaje a las cámaras ocultas de la mente ha iluminado, con una luz cruda pero necesaria, su camino. No se retiren al silencio sin dejar una marca. Les insto, con la gravedad que confiere la verdad que compartimos, a que compartan este mensaje con aquellos pocos que quizás también han sido condenados por la maldición de la claridad. Propaguen la vigilia. Es el único acto de rebeldía que tenemos contra el sueño colectivo. Recuerden siempre el gran secreto. El precio más alto que paga el consciente no es el dolor, sino la certeza de que su sufrimiento es, en última instancia, invisible para la gran mayoría. Pero es en esa invisibilidad donde reside la pureza de su verdad. Ahora, cierren los ojos, no para dormir, sino para ver con mayor claridad la oscuridad interior. La pesadilla no está fuera de nosotros, está en el espejo, observando, y lo peor no es lo que vemos, sino saber que jamás podremos dejar de verlo.